palabra hoy, dejarlo lo que veo en la Biblia, que son algunas instrucciones para el buen cumplimiento de tu misión. A ver, quiero que todos digan en voz alta y fuerte, iglesia, digan, a ver, iglesia, Rey de Reyes, digan: la iglesia tiene una misión. Ahora levanta tu mano derecha y di: yo tengo una misión. Diga: no quiero perderme del cumplimiento de mi misión. A ver, diga fuerte: quiero ser fiel en la misión que Dios me ha dado. Obviamente tenemos que saber cuál es esa misión, la vamos a decir acá. Mire, cuando uno bien tiene clara la misión que Dios le dio, se vuelve una locura, se vuelve una cosa extraordinaria cuando uno tiene claro, porque la misión, obviamente todos tenemos que tener una visión y una misión, pero la misión es la misión que tenemos todos los creyentes, todos los hijos de Dios, todos los ministros. Y un día como hoy, yo quiero recordarles, Pablo y Sofi, que ustedes tienen una misión muy importante. Lo voy a decir en el momento histórico hoy, y obviamente proféticamente tienen una misión en Guatemala y en las naciones, porque Dios nos llamó para eso. Y yo quiero dejar en sus corazones esto, y quiero tener una introducción contextualizada, y se las leo, aun cuando ustedes ya la tienen ahí. En el tiempo presente, Dios está permitiendo una clara transición ministerial generacional en lo que al liderazgo de la iglesia se refiere. De esa cuenta estamos viendo el surgimiento de una nueva generación de líderes ministros del evangelio. Obviamente en este contexto decimos de los que Pablo y Sofi son parte. En ese contexto es importante considerar algunas de las muchas instrucciones que Jesús dio para su equipo ministerial, sus discípulos, sus apóstoles, con el propósito de cumplir con la misión de establecer el reino de Dios en la tierra. Y esta es nuestra misión: establecer el reino de Dios en la tierra. Esta tiene que ser nuestra misión clarísima. Tenemos que tener entendimiento de esta misión, porque a eso nos mandó el Dios de los cielos. Y yo quiero decírselos, Pablo y Sofi, tantas cosas van a ocurrir en el transcurso del tiempo, de su vida, de su ministerio, de su liderazgo, pero Dios los envió a establecer el reino, establecer el reino, establecer el reino, establecer el reino. Dios te mandó, iglesia, a establecer el reino, a establecer el reino, a establecer el reino. Los que lo creen, alaben al Dios de los cielos. Es un enorme privilegio. Esta es la misión que Dios nos dio, porque esa es su voluntad. Esa es la voluntad de Dios. Así que tenemos que tener claridad de nuestra misión para poder cumplirla como debe de cumplirse. Ahora, quiero dejar 4 o 5 consejos, y quiero dejarlos en sus corazones y en el corazón de la iglesia en este comienzo de esta relación ministerial de cobertura. Y quiero dejarles algunos consejos. Lo primero: no te desenfoques de tu misión. Miren ustedes, los ministros, esta es una realidad. Por eso yo les animo, lo primero que quisiera hacer, pónganse de pie, Pablo y Sofi, por favor, y voltéense al pueblo. Miren, ustedes no saben cómo me gozo en ver a estos jovencitos, porque son jovencitos, ¿verdad? Son muy jóvenes. Guapísimos jóvenes. Jóvenes pastores. Ustedes no saben cómo yo me gozo y me emociono. Quizás porque yo también le empecé a servir al Señor a los 20 años. Yo era predicador. Yo no hice otra cosa en la vida que predicar el evangelio desde que comencé a ser productivo hasta llegar a ser altamente productivo. No he hecho otra cosa más que eso. Y cuando yo veo, y por eso que tenemos pastores jóvenes, David y Liz también son jóvenes, y también guapos, y también están estableciendo una iglesia aquí en la ciudad de Guatemala. Pero mire, son jóvenes. Nosotros en nuestra iglesia tenemos muchos pastores jóvenes. Yo amo a los jóvenes. Me encanta ver cómo Dios levanta a los jóvenes, de tal manera que les voy a pedir: denle un aplauso fuerte a sus pastores. Dénselos de cariño, de amor, de reconocimiento.
Que Dios lo bendiga siempre. Miren, yo les voy a decir algo acá. Iglesia Rey de Reyes, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo, te bendigo. El que hayas recibido la instrucción del Señor de continuar la obra y de continuar en el ministerio, teniendo a pastores bien jóvenes, eso es maravilloso. Obviamente, yo no dudo que muchos de ustedes pensaron, cuestionaron, lucharon, les metieron veneno, tal vez sí, tal vez no, cualquier cosa, pero se quedaron. Fue lo más glorioso que pudo haber pasado, porque Dios va a hacer cosas grandes a través de sus pastores. Denle una fuerte ese aplauso, Dios de los cielos. Iglesia, puesto que ustedes tienen una larga trayectoria y en este nuevo comienzo Dios levantó a los pastores jóvenes, de verdad, con todo mi corazón, los bendecimos, porque grandes cosas hará el Dios de los cielos con ustedes. Por eso dejo estos consejos. No te desenfoques de tu misión. Cuidado con eso. La palabra del Señor dice en Mateo 10:5, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Por eso le llamo instrucciones para el cumplimiento de nuestra misión. Y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. Cuando uno mira esto en la Biblia, uno dice: Padre, pero yo encontré en otro pasaje donde dice: y vas a predicar el evangelio Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y ahora vienes y a tus discípulos les dices: no, por favor, esto es una instrucción, dice Jesús. Las instrucciones de Jesús hay que obedecerlas. Y esta instrucción dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis. La gran pregunta es: ¿hay contradicción entre el pasaje que dice Jerusalén, Judea, Samaria, hasta el último de la tierra, y este donde dice no gentiles, no samaritanos? No hay contradicción. Lo que pasa es que el Dios de los cielos le estaba enseñando a sus discípulos, a su equipo de trabajo, que estuvieran enfocados al envío, que era la prioridad. Enfoque, 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 enfoque. Y eso no solamente es para los ministros, para los predicadores, esto es para todo ser humano. ¿Saben ustedes que la gran mayoría de hombres y mujeres que no se enfoca no llega a tener éxito en la vida? Hay gente que vive probando de todo. Prueba 2, 3, 4, 5 meses, un año, y piensa que no le va a ir. Quisiera que todo funcionara de ayer para hoy, y que las cosas sucedieran. ¿Saben ustedes que yo creo en los milagros? Existen los milagros, pero no se vive de milagros. Se vive de procesos, se vive de instrucciones. La gente piensa que los milagros son... Mire, vea, inclusive aquella ocasión cuando Dios utilizó a Eliseo y aquella señora tenía necesidad de dinero, le hizo un milagro, pero ahí el mensaje es: pero no vivas de este milagro, porque le dijo: ok, se multiplicó el aceite, miren cuántas vasijas hay, paguen todo lo que deben y quédense después viviendo de lo que sobre. La idea es: pongan una empresa de aceite, distribuidora de aceite, y quédense trabajando, porque los milagros funcionan, son producto de la misericordia de Dios, pero no vivimos de milagros. Porque la gente que quiere vivir de milagros, lo que quiere decir es que quiere vivir de regalado todos los días. Y eso no funciona, señores. Por eso que las instrucciones: no gentiles y no samaritanos por ahora. Y esta es la razón. Hay tantos distractores que podrían desenfocarnos del ministerio. Y nosotros, los ministros, los pastores, los apóstoles, Dios mío, hay de toda clase de distractores para que de repente dejemos de hacer la obra, dejemos de hacer el ministerio. Yo estoy seguro que ustedes quieren ser una iglesia enorme, grande, en crecimiento, que se extienda, que avance, que llegue a otros lugares, a otras naciones, que siga avanzando más. Pero el secreto está: enfócate, 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 enfócate.
no le hagas caso a los distractores. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunos distractores basados en la Escritura? En los movimientos religiosos, por ejemplo, pueden ser un distractor. El racismo. ¿Por qué el Señor le dijo no vayan a gentiles y no vayan a samaritanos a sus discípulos en aquella ocasión? Porque en ese momento, en los momentos de Jesús, cuando Él estaba en la tierra, estaba tan fuerte ese problema social entre gentiles, judíos, samaritanos, judíos. Por eso se acuerdan de Jesús, que dice que, oiga, cuando de Jerusalén tenían que ir a Galilea o de Galilea a Jerusalén, era tanto el racismo que había y las diferencias de criterios que tenían los judíos y los samaritanos que no pasaban por Samaria. Eso es como que alguno de ustedes odie a los de la zona y digan, no me voy a meter con esos desgraciados. Tengo que ir, pero no voy a pasar por aquí porque me cae mal la gente que está ahí. No quiero mencionar ningún lugar para no picarlo algo ahí. Pero, amado, era tan terrible el racismo, por eso que Jesús en aquella ocasión dijo, hoy sí me es necesario pasar por Samaria. Y ocurrió un avivamiento en un día. Entonces, como había problemas y dificultades, dice el Señor, dice Jesús, no se metan a problemas sociales, al racismo que hay entre judíos y samaritanos o entre los gentiles. Por lo tanto, enfóquense a la casa de Israel. Ya vendrá el tiempo en que se tratarán esos temas. Primero crece, primero madura, primero entiende, primero comprende cómo funciona el reino. Después vas a saber tratar con otras cosas como religión, como racismo, como política, como ideología, como temas económicos. Miren, iglesia amada, hay ministros y predicadores que gastan tanto tiempo. Yo en una ocasión, mire, yo tengo bien claro mis principios y mis criterios. Y este tema de la ideología, por ejemplo, el día de hoy es un tema que algunos pastores se los han agarrado como prédica de todos los domingos en su iglesia. Y el diablo está feliz y contento, porque los tiene desenfocados. Nosotros tenemos que enfocarnos en nuestra misión. Y donde el Señor dice, no te metas a discutir. Ahorita el tema de discusión de todos los días es el tema político. Está bien en sintonía. Y todos los días más que, ¿vos qué te parece, fulano? Mira lo que dijo, mira lo que hizo, mira cómo trató, mira. Y ese es el tema el día de hoy. Y claro, aquí también podríamos traer el tema de hoy, como tema de un mes, como una serie. Amados, tal vez sí, algo hay que hacer por la nación y los problemas de la nación, pero no nos vamos a meter a criterios cuando la Biblia dice que nuestra misión es el reino, y ahí nos vamos a gastar, ahí nos vamos a meter, ahí nos vamos a morir si es necesario. No te desenfoques. Consejo número 2. Enfócate en tu casa ministerial. Y esto sí va con dedicatoria específica, Pablo y Sofía. Enfócate en tu casa ministerial. Y le digo casa ministerial cabalmente porque dice la Biblia en Mateo 16, sino id antes. O sea, va a haber un después, pero id antes. Hay una época en que tenemos que estar bien claros y enfocados, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Me voy a permitir en esta oportunidad hacer una relación de este pasaje. Ustedes saben que en los días de Jesús era la época más oscura. Por eso dice la Biblia que el mundo que andaba en tinieblas vio gran luz cuando vino Cristo. Yo sé que el día de hoy, siglo XXI, parece mentira,
Mira, hay tanta oscuridad el día de hoy, oscuridad espiritual, digo, falta de entendimiento de las cosas de Dios, del reino. Hijos de creyentes se están alejando del Dios de los cielos en este tiempo. Se está metiendo el secularismo y todas las ideologías que hablábamos hace un momento, se están metiendo y están tomando la mente de las generaciones jóvenes y se están perdiendo y no siguen a Dios muchos. Yo sé, estamos en un tiempo de oscuridad. Hoy en día todo el mundo estudia, todo el mundo va a la universidad, tienen maestrías, especialidades, increíble todo lo que el ser humano estudia, y con tanto que se estudia y con tanto que se sabe, no conocen a Dios. Están cegados, están perdidos. Vivimos en la peor época de oscuridad que había vivido la historia de la humanidad. Lo de la Edad Media en el siglo XVI se está quedando pequeña. Inclusive en los días de Jesús había otra, entre comillas, otra Edad Media. Acuérdense que desde hace 400 años que no había voz profética sobre la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre se alejó de Dios, le dio las espaldas a Dios. Entonces, por eso Jesús dice en la instrucción: pónganse a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Quiero que levantes tu mano derecha. Siento en mi corazón decir algo en este momento. Hoy, Iglesia del Rey de Reyes está en un nuevo tiempo. Pero la Iglesia Rey de Reyes tiene trayectoria en esta ciudad y en esta nación y en las naciones de la tierra. Y siento en mi corazón decirte: la casa es la casa. Y cuando Dios dice busquen a las ovejas perdidas de la casa, es porque habían tantas que de repente ya no estaban. Y la misión incluía primero: dedícate a la casa y a buscar a los que se perdieron. Dedícate a la casa y a buscar a los que se perdieron. Declaro en el nombre de Cristo Jesús que los cientos vienen, que los miles vienen, que las multitudes vienen, y que en este nuevo tiempo hay un tiempo de restauración, de restitución y de encontrar a las ovejas de la casa, porque le place al Dios de los cielos levantar en un nuevo tiempo y un nuevo mover del Espíritu Santo a Rey de Reyes, con tiempos acelerados para el cumplimiento de la voluntad del Padre en esta casa. Dios lo va a hacer, iglesia. Dios lo está haciendo, iglesia. Solo enfócate. No te preocupes. No te compares. No mires. No te pierdas. No te desenfoques. Enfócate, enfócate. Y aquí hay algunas cosas que son importantes decir. Algunas cosas de enfoque. La evangelización. Como me encantó muchas cosas que anunció hoy el pastor Pablo, porque va justo en lo que Dios está haciendo y lo que Dios puso en nuestro corazón. Levanten el mover más grande de evangelización que jamás habían tenido en su vida. Es tiempo de buscar a los perdidos. Cuidado pastoral. Son planes de atención para la gente, para los mayores, para los jóvenes, para los niños, para los adolescentes. El discipulado fue una de las instrucciones que también el Señor Jesús dejó al final de su ministerio, porque la gente forma su carácter, depende de Dios, se desarrolla y madura solo si la gente es discipulada. Y esto del discipulado, querida iglesia y queridos pastores, es más que un estudio bíblico. Es todo un proceso secuencial de formación de gente, de formación de líderes, de levantamiento de gente de carácter, de carácter, de carácter, porque el reino se establece solo con gente de carácter. Enfócate en tu casa. Yo frecuentemente le digo a nuestros pastores, a los jóvenes y a los pastores de siempre: hay que tener mucho cuidado con los
como decía hace algún momento, con los distractores que lo desenfocan a uno. ¿Saben ustedes, así rápidamente, a veces uno piensa y el enemigo lo tienta a uno, porque también hay tentaciones ministeriales, hay orgullo espiritual? De hecho, ese fue el problema de la iglesia de Corinto. Tenían todos los dones activados, pero igual se odiaban unos a otros. Increíble, ¿no? Y uno se pregunta, ¿y cómo es que funcionaban los dones ahí? Así es el Espíritu, lo que da. Pero uno de ellos, soy de Pablo, yo soy de Cefas, y estaban bien divididos y tenían unos pecados, Dios mío, pero fluían todos los dones. ¿Por qué les digo esto, amados? Porque el enemigo también tienta con las mismas cosas espirituales. Y a veces una de las tentaciones de los pastores jóvenes, aprovecho para tirar, es que uno piensa que ya es bueno y que es un tremendo líder cuando uno lo invitan mucho. Te invitan por aquí, te invitan. Cuidado con los de las invitaciones. Hay que ir, si el Espíritu les dice. Pero no la cantidad de invitaciones. Están hablando de tu éxito. Porque un ministro no se mueve por invitación, sino que se mueve por una visión y una misión. ¿Alguna vez ya no te invitan? Cuando surge otro mejor que tú. Pero cuando tienes una visión o cuando tienes una misión, ni esperas invitación. Siempre tienes mucho que hacer en el reino de Dios. Dedícate a evangelizar, dedícate al cuidado pastoral, dedícate al discipulado para que la obra se extienda, para que el reino se establezca. Te dejo otro consejo más. Predica siempre el reino de Dios. Ya lo dijiste aquí. Hoy que te escuché hablar yo me emocioné. Yo dije, wow. El hombre sabe lo que hace. El pastor sabe qué es lo que tiene que hacer. Predica siempre el reino, siempre el reino, siempre el reino, porque el reino es más que un mensaje, es un modo de vida, es un estilo de vida, es un diseño divino de vida para que funcione aquí en la tierra. Cuando dice Mateo 10:7, y yendo, oigan, esto es parte de la instrucción, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. No hay cosa más linda, mis queridos pastores e iglesia, que tener entendimiento del reino, revelación de reino, iglesia de reino, vida de reino, bendiciones del reino. El reino lo tiene todo. A ver, digan conmigo esto todo, por favor. Digan, en el reino lo encuentro todo. Digan otra vez. Por lo tanto, Pablo, Sofi, prediquen el reino, prediquen el reino, prediquen el reino, prediquen el reino, prediquen el reino. Uno puede vivir 1000 años y no termina de predicar el reino. Cuando la gente ya no tiene entendimiento del reino, cuando los ministros ya no tienen entendimiento del reino, fácilmente empiezan a hablar de cualquier otra cosa. Entonces se quedan algunos buenos motivadores, y que Dios bendiga a los pastores motivadores, porque hay pastores que lo que tienen cada domingo son reuniones de motivación, pero no establecimiento del reino. Y lo que nosotros tenemos como instrucción de Jesús es predicar el reino, predicar el reino, predicar el reino. ¿Por qué? Porque el reino de Dios fue el propósito de Cristo, porque el reino de Dios es la solución de los problemas humanos, porque el reino de Dios es el ideal de vida de los humanos, porque el reino de Dios te libra de caer en la religiosidad. El día que ya no tienes reino te vuelves religioso. Y de hecho, la religión surge cuando ya no se predica el reino. Entonces ya no tienes entendimiento y revelación del reino. Te inventas ideas humanas, normas humanas, cosas humanas para predicar, y aquello se vuelve religión. Y no hay cosa más
aburrida, tediosa y desagradable que una iglesia religiosa. A Jesús le caía mal la religión y a los religiosos. La religión es cuando dice, es que aquí se hacía antes, es que se hace de esta manera, es que así nos dijo el pastor, es que así nos enseñaron antes. Sí, pero es que sí, hay mil cosas normativas, leyes humanas, y piensan que eso es santidad. El reino es el mensaje, el reino es la vida, el reino es la bendición, el reino es nuestro sueño, el reino es el ideal, el reino es Cristo y su pueblo. Nosotros somos ciudadanos del reino. ¿Estás de acuerdo, iglesia? Así que predica siempre el reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Consejo el reino de Dios te hace depender del gobierno de Dios, y esto se llama señorío de Cristo. ¿Saben ustedes que cuando una iglesia vive el reino, no solo tiene el criterio, vive el reino, es cuando una iglesia es la manifestación del reino? La iglesia madura y depende de Dios y no de los pastores. Respeta a sus pastores, se deja guiar por sus pastores, recibe la palabra de sus pastores, pero no depende de los pastores. Porque es peligroso. Porque nosotros en la Biblia estamos enseñados a depender de Cristo y de su reino. Y a eso se le llama señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo es uno de los temas del reino. El asunto no es que te gobierne o que te controle el pastor, porque es imposible. Yo sé que hoy día no son tantos acá, pero con todo eso, tú no puedes tener control o cuidado individual de cada uno. Es complicado. Si algunos piensan que tienen que vivir dependiendo de lo que el pastor dice, ¿cuándo va a poder el pastor hablar con cada uno de ustedes para darles dirección en cada detalle de la vida? Es imposible. Y cuando sean 500, y cuando sean 1000, y cuando sean 4000, 5000, 6000 o 10000, menos. Pero cuando hay reino, honramos y aceptamos la palabra de nuestros pastores, pero nuestra dependencia es del Rey de Reyes y Señor de Señores, y eso se llama señorío de Cristo. Depender del gobierno de Dios. Número 4, consejo número 4. Usa tus dones para el bienestar de la gente. Nosotros los ministros, Dios ha dejado, la Biblia dice que el Espíritu Santo repartió dones para todos, como Él quiso. Pero los ministros, los pastores, los líderes pastorales, apostólicos, los líderes ministeriales, obviamente tienen activados muchos dones. Y estos deberían de ser usados, según la Biblia, para el bienestar de la gente. ¿Qué dijo Jesús en su instrucción? 10:8 de Mateo, dice la Biblia: sanad enfermos. Eso es velar por el bienestar de la gente. Limpiar leprosos. Eso es velar por el bienestar de la gente. Resucitad muertos. ¡Wow! Aquí está hablando literal la Biblia. Resucitad muertos. Echar fuera demonios. Porque de gracia recibiste, da de gracia. Y la gracia son los dones. Se recibe gracia, se vive de gracia. Entonces, quiero ampliar la instrucción dejándoles esto. Aquí algunos mensajes. Número 1. Que la gente, el beneficio es que la gente goce de buena salud. Eso es sanar a los enfermos. Y constantemente deberíamos de estar. Yo voy a decirles algo aquí a nuestros queridos pastores Pablo y Sofía. Hagan campañas de milagros acá, de sanidad. Y ustedes son el hombre y la mujer y los ministros que Dios va a utilizar para tener sana a la gente, de acuerdo a lo que dice la palabra, sanar a los enfermos. También la Biblia dice que hay que eliminar las enfermedades incurables.
limpiad leprosos. Yo soy de la idea. Yo no sé si algún día se repetirá, quiera Dios que no, en nuestra generación. ¿Saben ustedes que a media pandemia yo llegué a pensar que pues a lo mejor sí había que cerrar cualquier cosa, pero menos las iglesias? Y yo pienso que nosotros los ministros de Dios en Guatemala cometimos un grave pecado, porque no debimos de haber permitido que se cerraran las iglesias. Pero ¿saben por qué se cerraron? Porque desde la perspectiva de las autoridades se tiene el criterio que las iglesias simple y sencillamente somos otro grupo social, y que sus templos es otro local religioso, que si se cierra la venta, que si se cierra el bar, que si se cierra el centro comercial, pues que se cierre también la iglesia, porque ahí es otro grupo social el que asiste. Y nosotros dijimos, sí señor, así va a ser, que se cierren las iglesias. Y muchas son un milagro, porque otras iglesias ya nunca se levantaron. Hay unas que desaparecieron. Eso era diabólico. ¿Por qué? Porque si la Biblia dice que dentro de nuestra misión está sanar a enfermos y limpiar, se lo voy a decir como la Biblia lo dice: sanar enfermedades incurables. La lepra en los tiempos de Jesús no tenía cura. El único que curaba de la lepra era Jesús. El poder de Dios hacía que los leprosos sanaran, pero no existía medicina para la cura de la lepra. Era una enfermedad incurable. Es más, era una, si no pandemia, epidemia. Y desde el Antiguo Testamento hay leprosos. ¿Y quién era el encargado de sanar a los leprosos? ¿Se acuerdan? El sacerdote en el Antiguo Testamento. Había un leproso, ve al sacerdote, porque los sacerdotes y las iglesias son centros de salud de la nación. La próxima no nos van a cerrar los templos, y si no, tal vez nos vamos a rebelar, entre comillas, y nos vamos a poner a orar todos los días para que ocurran milagros de sanidad. ¿Por qué caímos en la trampa? Si la Biblia dice sanad enfermos, limpiar leprosos. Es más, eso de resucitar muertos, por favor, no vayamos a decir, sí, pero son muertos espirituales. Aquí está hablando de gente que todavía no era el tiempo que se muriera. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de discernir si el que murió ya era o no era su tiempo. Y si entendemos que no, con la autoridad del Dios de los cielos, deberíamos de levantarlo dentro de los muertos. ¿Listo, iglesia? ¿Listo, pastores? Llegó un tiempo de avivamiento para Guatemala. Rey de reyes se apunta para ponerse a la cabeza, para sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos. El otro es fluir en milagros, que eso es lo de la resurrección de los muertos. Porque un milagro, ¿qué diferencia hay entre entre limpiar leprosos y resucitar muertos? Que limpiar leprosos es un milagro de sanidad, o de sanidad, pero el tema de los muertos es que eso, mire, si alguien ya murió, la idea es, cualquiera diría, mira, pero tenés que ser lógico. Si ya murió, mira, ya no le funciona, ya no tiene signos vitales, ya no respira, ya murió, es imposible. Y entonces ya viene, hace paciencia, ya no se puede hacer nada. Eso es irreversible. ¿Qué es un milagro? Milagro es que se revierta lo que para el humano es irreversible. Y los únicos que lo pueden hacer somos nosotros, los hijos de Dios. Libera a la gente. Tristemente no deberían de haber. Hace muchos años era una pregunta en cuestionamiento: ¿los hijos de Dios pueden ser víctimas de demonios? ¿Podría un creyente convertirse en un endemoniado, sí o no? Sí. Tristemente. ¿Debería
No. Pero hay, sí. Por eso es que la Biblia dice: a los de la casa de Israel, a los que tienen a su Dios único y verdadero, a los que aman a Jehová, dice: libéralos de demonios, échale fuera los demonios. O sea, como parte de la instrucción de Jesús, constantemente deberíamos de hacer campañas de sanidad, campañas de liberación, movimientos espirituales para tener a la gente bien, para tener a la gente sana. A veces yo me pongo a pensar, cuando yo preparaba esta palabra, yo decía: Señor, ¿por qué nosotros le exigimos a las autoridades, y ahorita que está de moda la política, qué va a hacer por el tema salud? No, mire, qué bueno que no nos gritan a nosotros eso. Si a nosotros imagínense que el pueblo se reúne en la Plaza de la Constitución: exigimos a los pastores que sanen a los enfermos. ¿Por qué no lo han hecho? La gente se está muriendo. Bien harían, porque si descubren que la Biblia dice que no son los políticos, sino los pastores, nos van a hacer un bochiche aquí enfrente. ¿Por qué yo no soy sano si descubrí en sus Biblias que dice: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen las enfermedades incurables? Levante su mano derecha, pegue un grito fuerte y diga: ¡llegó la hora! Diga: yo lo voy a hacer. Esta iglesia lo va a hacer. Tus dones no son para chilerear. Tus dones no son para que te hagan fotos y te promuevan por todos lados. Tus dones son para beneficiar a la gente. Y los dones de los ministros, mayor razón. No, si solo esto de la Biblia pusiéramos en práctica, ya la hicimos. Olvidémonos del resto. Pero todavía tengo otro consejo. Número 5. No te preocupes por la provisión. Vos dijiste mucho del mensaje que yo traía hoy. Lo dijiste como que: Dios mío, tenés el don del discernimiento. Vamos a dejarlo aquí. Porque él lo dijo. Ya solo le doy una repasadita. La Biblia dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque Pablo y Sofía son dignos de su alimento. Porque los ministros son dignos de su alimento. ¿Sabe cuál es el gran problema? Y voy a hacer una mezcla de cosas. Cuando yo pienso que mis dones son una oportunidad para ver para otra cosa, cuando en realidad la Biblia dice, o como suelen decir muchos, si tienes una misión o una visión, el Dios de los cielos que te dio esa visión y que te dio esa misión también te dará la provisión. Y aquí está el secreto. Pablito y Sofía, yo a ustedes los veo muy bendecidos y Dios va a hacer cosas grandes con ustedes. No busquen el dinero. Pero una cosa sí es cierta: si la iglesia evangeliza, busca las ovejas perdidas. Si la iglesia beneficia a la gente de todos los problemas que la Biblia dice, automáticamente se va a activar la bendición en abundancia y tendrán para todo lo que quieren y para todo lo que desean. Yo no busco dinero, el dinero me busca a mí. Inclusive yo no busco, o sea, yo sé que Dios me bendice, pero las bendiciones te seguirán por donde quiera que vayas. Y la palabra que decía Pablo, qué poderoso: tú duermes
Y Dios está preparando todas tus bendiciones cuando despiertes. Y es verdad, esto así es, así funciona. Así que no se preocupen por la provisión. Y en el orden que Jesús lo dijo, en ese orden lo establecimos. En realidad vale la pena que nosotros, esto les dejo ahí al final, declara a Dios como tu proveedor. Y puse ahí el signito ese que es codiciado por muchos. Pero realmente Dios es nuestra provisión. Dios es el que lo hace. Dios es el que lo tiene. Ponte de pie, iglesia. Ponte de pie, iglesia. Santo eres Dios, santo eres. Santo eres, Señor. Santo eres. Recibe esta palabra, pueblo. El Dios de los cielos empieza a hacer cosas maravillosas contigo. El Dios de los cielos empieza a hacer cosas lindas contigo. El Dios de los cielos se está moviendo para poder levantarte, moverte a otra dimensión. El Dios de los cielos está haciendo cosas poderosas. Padre, en el nombre de Jesús, todos aquellos que creen esta palabra digan: Padre, recibo estas instrucciones. A ver, repita conmigo, todo el mundo diga: Señor Jesús, recibo tus instrucciones. Las creo, las pondré en práctica. Son de utilidad para mi vida y me traerán mucha bendición. Caminaré en tu palabra, caminaré en tus instrucciones y estoy totalmente seguro que los beneficios, los resultados, las bendiciones las veré de inmediato.